Pues qué tal, ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 y 7 minutos de la tarde, tenemos 23 minutos para hablar de qué, para hablar de Venezuela, para hablar con quién, para hablar con Ana. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Y para hablar con Patricia. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Estamos, ya digo que vamos a tener 23 minutos para hablar de un pueblo hermano, de una nación hermana como es Venezuela, una nación y un pueblo hermanados con nuestro país, que comparten lengua, que comparten apellidos, que comparten historia, que comparten religión, los que crean, pero que no comparten sistema político. En nuestro país, en España, saben ustedes que disfrutamos, y hay veces que uno solo es consciente de las virtudes cuando las pierde, en nuestro país disfrutamos de una democracia, no en Venezuela. Saben ustedes que la situación es dramática y cada vez lo es más en Venezuela. El que antaño fue uno de los países más ricos de América, con unos recursos naturales exuberantes, hoy padece una tiranía de corte comunista que está obligando al exilio masivo a sus connacionales, que está atestando las fronteras con Colombia de venezolanos, cuando antaño quizá fue al revés, y que está promoviendo un exilio masivo de venezolanos a los Estados Unidos principalmente, pero también los que tienen ancestros españoles a nuestro país. Para hablar de esta situación, de esta terrible y trágica situación, tenemos, como digo, a estas dos mujeres venezolanas, Ana Mercedes Díaz y Patricia. Patricia, ¿cuáles son tus apellidos? Carrera. Carrera. Arocha. Arocha. Pues como digo, son dos activistas por la democracia en su país, en Venezuela. Esas imágenes que ven ustedes, que podrían parecer imágenes de favelas en lo más miserable de Sao Paulo, o incluso en algunas imágenes podría parecer un lugar de África, esto es Venezuela, hoy. Saben ustedes además que Íñigo Errejón, Podemos, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid de Podemos, alababa hace unos días en Chile, en un periódico chileno de nombre The Clinic, alababa el régimen de Maduro y decía de él que había sido un éxito en tanto que los venezolanos comían 3 veces al día. Él, desde su etnocentrismo, desde su condición de español y europeo, y con una actitud paternalista, que es en realidad lo que él dice combatir, el paternalismo con respecto a Venezuela, él es el verdadero paternalista, en tanto les concede a los venezolanos 3 comidas al día y considera que eso es un éxito y un logro del régimen. Un país que digo que fue uno de los más prósperos de América, como también fue la Cuba precastrista. Fue el tercer país más próspero de todo el continente americano, incluyendo los Estados Unidos. Hoy Cuba y hoy Venezuela están como están gracias o como consecuencia de los regímenes que padecen. Ana Mercedes Díaz, como digo, buenas tardes, por decir algo después de ver estas imágenes. Buenas tardes, Rafael. Mira, lo primero que quería decirte es que además de compartir historia, estamos a punto de compartir una tragedia que es el socialismo del siglo XXI. Quizás ustedes no están muy familiarizados con ese concepto, nosotros en Venezuela sí, porque cuando se le preguntó a Fidel Castro cuando vivía qué era el socialismo del siglo XXI, él dijo el comunismo. Ahorita hay una situación en España, tienen a Zapatero, Iglesias y Sánchez, 3 personas que están muy familiarizadas con el comunismo, que están muy de cerca del comunismo. De hecho, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, viaja ahora el 22, el 23 de noviembre. Es el presidente que viaja a Cuba después de 30 años. Y quizás uno de los errores que nosotros cometemos es no ver el panorama completo, no ver todo el escenario completo, sino que vemos parte. Yo muy humildemente vengo de América a contarle a los españoles qué es lo que pasa con el socialismo del siglo XXI, cómo es posible que el país más rico de América Latina esté hoy sin alimentos, sin medicina. La gente, así como de Cuba, la gente prefería que se lo comieran los tiburones y salía en balsa, tenemos ahora los venezolanos saliendo por la frontera. Esto no es casualidad, esto es premeditado, esto sigue un patrón y un patrón que les está llegando a España y es precisamente a lo que yo vengo, tratar de que
compartir con ustedes y que sean en un momento dado capaces de estudiar realmente la situación y tomar la decisión que tengan que tomar. ¿Por qué dices, Ana, que esto es premeditado? Este exilio es premeditado. Sí, porque yo te voy a decir algo. Es muy difícil entender que un gobernante quiera destruir su pueblo para mantenerse en el poder, pero eso fue lo que hizo Fidel Castro. Fidel Castro, con unas políticas de expropiación, de inseguridad, de destrucción, que hizo mantenerse en el poder. Ese es el hilo, eso fue lo que Hugo Chávez fue a pedir a Cuba, el asesoramiento, cómo mantenerse en el poder, cómo hacer para mantenerse en el poder. Lo mismo que está haciendo Sánchez ahorita. ¿Cómo te mantienes tú en un poder? Con destrucción, con división, con miseria, con odio. Eso es lo que está pasando y ese es el temor que yo particularmente tengo miedo ahorita sobre España. ¿Por qué? Porque, fíjate, yo soy activista por la democracia, por mi especialidad electoral, soy especialista electoral, estuve 25 años en el Consejo Nacional Electoral venezolano, tengo 14 años fuera en distintas democracias estudiando el área electoral. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Veo que Sánchez llega al poder por una situación circunstancial y en lugar de tratar de hacer elecciones lo más pronto posible, empieza a alargar esto, ¿me entiendes? Y hacer unos pactos. Y entonces yo digo, bueno, este señor que está buscando, alargando una situación, ¿están los españoles conscientes de lo que puede pasar en España en año y medio? ¿Con un discurso de odio, con un discurso de resentimiento? No. O sea, es muy difícil porque uno no puede pensar que eso es lo que se quiere, pero hay formas de mantenerse en el poder a través de eso, de divisiones, de destrucción y de hacer pactos. No importa con quién se hacen los pactos, lo que se necesita es mantenerse en el poder y tiempo. Tiempo es lo que se necesita en estos tipos de regímenes para afianzarse en el poder y poder mantenerse en él. Patricia Carrera, tú también eres activista por la democracia en tu país. Bueno, sí, pero realmente la experta en materia electoral, que es el tema por el cual hemos tenido el privilegio de traer a Ana Mercedes a España, lo maneja ella porque es la que tiene la absoluta experiencia desde el año 79 formando parte de ese cuerpo colegiado que se llama Consejo Nacional Electoral y pues hemos tenido eso, el honor de tenerla aquí porque estaba muy cerca, estaba aquí dentro de Europa y era más fácil pues hacerla llegar hasta aquí. Yo pues sí, obviamente soy una demócrata, me siento absolutamente demócrata, pero además me siento una ciudadana moralmente responsable de defender tanto las libertades individuales como los pilares democráticos en Venezuela desde España. Yo creo que es a ella, en realidad, a quien hay que tratar de sacarle el zumo, como diríamos aquí. ¿Tú vives en España? Sí, yo vivo en España. Vivo en León, específicamente, sí. Ana, yo quería preguntarte con respecto del papel de la izquierda española en la crisis venezolana. No te hablo de Podemos porque... Porque es terrible. Porque es terrible, pero es terrible lo de Podemos. El socialismo, el Partido Socialista, ¿qué opinión tenéis? Mira, a nosotros... Porque hay como dos almas, la de Felipe González, por un lado, que entiendo que os satisfará, y la de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que para nosotros la experiencia del socialismo, donde en Venezuela nos ha ido tan mal, pues no estamos de acuerdo. Fíjate que ayer precisamente en la Asamblea Nacional Venezolana se declaró persona no grata a Zapatero, porque al lado de Felipe tienes entonces a un Zapatero que ha hecho en Venezuela, abogar por el diálogo, defender la situación de Venezuela, defender a Nicolás Maduro. Entonces, desde el punto de vista del socialismo, a nosotros los venezolanos nos ha creado como una matriz de rechazo total hacia esta situación. Sobre todo también porque tenemos entonces la Internacional Socialista muy ligada a lo que está pasando en Venezuela y muy cohesionada. O sea, mientras nosotros, por ejemplo, estamos demostrando al mundo la tragedia que está viviendo Venezuela, hay sectores que se empeñan en negarla. Por ejemplo, hay sectores que dicen que no es verdad, que lo de Venezuela es mentira, que esos desplazamientos que hay son invenciones. No, eso existe. La falta de alimentos existe, la falta de medicamentos existe y la tragedia venezolana es una realidad. ¿Tú crees, Ana, que esta situación, porque has hecho un paralelismo, algunos espectadores incluso pueden quedar alarmados, ¿crees que la situación que está viviendo ahora Venezuela podría trasladarse, no a corto, pero sino a medio o largo plazo a España? Sí, yo estoy
segura que se va a trasladar a España. Te lo digo, de verdad te lo digo con el corazón, porque el ver el accionar del señor Sánchez me da como esa impresión. Y después cuando esa alianza que tiene a ultranza con Iglesias y veo a Zapatero, o sea, cuando tengo la capacidad, y eso le doy gracias a Dios, de poder ver en el escenario completo a estos tres actores unidos, cuando veo las actuaciones del señor Sánchez, no me queda otra cosa que venir a España y decir, cuidado, España, cuidado. Vi en estos días que había unos partidos políticos españoles que estaban llamando a los constitucionalistas, a los otros partidos, para tomar decisiones. Mira, yo les voy a decir algo, dentro de 10 años se verá en la historia qué se hizo en el 2018. Yo siempre he dicho que lo que nosotros hacemos en el presente es la historia que se va a contar después. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 10 años, en el 2028, en España, que miren atrás, van a decir, gracias a lo que se hizo en el 2018, España es libre? O podrán decir, por responsabilidad de lo que pasó en el 2018, España está destruida. El momento de crear la historia en España es ahorita. Es en este momento donde tienen las circunstancias, donde pueden ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no hay elecciones en España cuando eso debería ser lo correcto? El señor Sánchez no ganó el proceso electoral. O sea, el señor Sánchez está por una situación circunstancial. Él debería haber llamado a elecciones. Yo voy a poner el ejemplo muy fácil del presidente Roberto Micheletti en Honduras. En el año 2009, cuando se trató de meter el comunismo en Honduras, se hizo lo que se hizo, se detuvo a Zelaya y se sacó. El presidente del Congreso, que era Roberto Micheletti, asume la presidencia e inmediatamente hizo elecciones. O sea, no se quedó en el poder, porque de eso se trata, el respeto en la democracia. Se trata de respetar las condiciones, de respetar la Constitución. Y yo particularmente pienso que el señor Sánchez está irrespetando a España, está irrespetando la Constitución y más allá, está irrespetando a los españoles. Se critica, al menos desde España, desde la prensa, que es casi toda la prensa contraria al régimen chavista, se critica la desunión o la fragmentación que existe en la oposición democrática al régimen. ¿Existe tal división? Lo que no se habla de desunión, el problema es que en Venezuela hubo una situación muy delicada, que es la corrupción. En el año 2015, en el proceso electoral que hubo hace unos años en el Congreso Nacional, hubo lo que se llamó la colusión, que fue un acuerdo entre el régimen, el partido del PSV y la oposición oficialista para participar en unas elecciones violando la Constitución. Entonces, en Venezuela hay lo que nosotros llamamos una falsa oposición. ¿Por qué una falsa oposición? Porque en vez de luchar por el bienestar del país, luchan por sus intereses, por mantenerse en el poder. Prácticamente, si hacemos un paralelismo con España, podríamos hablar de que en España puede consolidarse una oposición que para mantenerse en el poder llegue a acuerdo. ¿Qué va a pasar? Que este acuerdo se va a poner al frente de la necesidad de España como país. Entonces no va a ser la oposición real, sino una falsa oposición para aparentar. Yo hablaba con Patricia y le decía, el problema de los 2 años que vendrían a ser las elecciones, ¿no? Tengo entendido. ¿Qué pasa? 2020, que los partidos políticos pueden decir, vale, vamos a prepararnos cada uno por su lado para ir a las elecciones en el 2020. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en estos 2 años para ese proceso electoral? Entonces, no sé, creo que a veces los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos tienen que mirar más allá, tener mente más abierta y poder tomar decisiones, las mejores decisiones en el momento que hay que tomarlas. No hay derecho a que en España no haya en estos momentos unas elecciones, que debería ser lo constitucional. O sea, debería ser lo que pasa, darle chance al señor Sánchez, que va a ir a finales de este mes a Cuba, darle chance al señor Iglesias para que haga sus acuerdos como los está haciendo, darle chance a Zapatero, que haga lo que haga, darle chance a estos 3 elementos. A España es jugar con fuego.
se lo decimos nosotros, los venezolanos, que nos ha costado muchísimo tiempo, sangre, muerte, miseria y destrucción. Yo de verdad, humildemente, lo único que quiero es compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido de todo este tiempo y solamente que vean las circunstancias. No se trata de yo venirlos a convencer, miren, no, piensen, analicen qué es verdad, qué es mentira, qué dice la Constitución, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los acuerdos que se están llegando. Leía yo en estos días que cambiar una acusación de golpista por sedición para cambiar. Eso no debe ser. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo te veo la sonrisa, Rafael, y siento que tú estás entendiendo lo que yo quiero decir. Yo decía hoy, yo quiero llevar a España vientos de verdad. No sé si vientos de libertad, porque afortunadamente ustedes están ahorita bien, pero sí quiero traer a España vientos de la verdad. Sobre todo a los espectadores que nos estén viendo ahora mismo y que piensen, bueno, será difícil que nosotros algún día lleguemos a estar como están ahora los venezolanos. Piensen ustedes que hace 20 años los venezolanos pensaban, será difícil que nosotros algún día estemos como están ahora los cubanos. Bueno, pues eso ha pasado. Quizá Venezuela ahora vive en una miseria mayor que la de Cuba. Y quiero decirte esto porque a mí, una de las entrevistas que me hicieron, el periodista me decía, es que España no es Venezuela. Y yo le decía, cuando los venezolanos nos dijeron lo mismo, nosotros decíamos, es que Venezuela no es España. Pero más allá de españoles, venezolanos o cubanos, hay algo que es esencial el ser humano, que es lo que uno cree. Entonces, difícilmente uno cree que un gobernante quiera destruir un país, ¿verdad? Pero cuando tú lo analizas y te das cuenta que sí es posible, ¿y qué es capaz de hacer un ser humano para mantenerse en el poder? ¿Qué puede negociar? ¿Qué puede entregar? Dice, wow, esto que le pasó a Cuba, que le pasó a Venezuela, no puede pasar a España. Porque es lo mismo, es una persona que está en el poder, que llegó circunstancialmente al poder y tiene la posibilidad de quedarse. ¿Qué es capaz de hacer para quedarse en el poder? Me gustaría, Ana, que en tanto que experta en procesos electorales, me hablaras de una idea que existe en España, una idea que no sé si es cierta o la derribarás, una idea según la cual en Venezuela existe un régimen chavista, comunista, de ultraizquierda y una oposición que va desde la izquierda hasta el centro, pero que no contempla la derecha. En Venezuela no hay derecha. Bueno, está empezando a verla. Resulta que en estos días ya sacamos una declaración de principio, precisamente se llama República de Venezuela, Movimiento Político Ciudadano, que es precisamente sobre la derecha, porque ¿qué ha pasado? Si hay algo en lo que la izquierda es triunfadora es en la publicidad. Y ese querer arrinconar y entonces hacerlo sentir mal a uno. Yo no me puedo hacer sentir mal, yo no me voy a sentir mal por querer que la gente tenga libertad económica. Eso yo no me tengo por qué avergonzar de eso. O sea, hay cosas de que de repente la gente... Juegan con el chantaje moral, ¿no? Exacto, o sea, ¿por qué me voy a avergonzar? No, venga, que todo el mundo produzca, que todo el mundo crezca, de eso se trata. No se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, se trata de que los pobres surjan y se hagan ricos. Mientras más ricos haya y mientras más dinero haya en una población mejor. No se trata de acabar con los ricos, sino se trata de acabar con los pobres. Claro, y entonces ese es el mensaje que hay que dar. Te digo, las cosas en Venezuela van a cambiar y van a cambiar. Yo uso mucho la frase victorioso 2018, porque yo sí creo que en la historia de Venezuela futuro se dirá que en el 2018 empezó la liberación de Venezuela. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Por qué, Ana? Explícame por qué crees que este año 2018 va a ser un punto de inflexión. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por muchas cosas. Primero, porque se descubre esa situación de la realidad de Venezuela. O sea, la gente no sabía el régimen que había, el genocidio. En la parte de la oposición oficialista, este problema de esa oposición que no puede jugar a la liberación de Venezuela porque está comprometida con el régimen, que es parte de nuestra tragedia. Poder decir al mundo, hay gente que ustedes creen que son oposición, pero no son oposición, y que han vestido de democracia a este régimen durante muchos años. Nosotros desde el año 2004 estamos hablando del fraude electoral, demostrando el fraude, hay libros, hay de todo, y sin embargo esta oposición oficialista empeñada en ir a elecciones, disfrazando
a una tiranía, a un régimen de democracia. Eso nos hizo muchísimo daño como país. Te voy a pedir, Ana, que estás hablando estás haciendo una acusación a una parte de la oposición que en Europa se cree democrática y tú la estás situando como parte del establishment, de la estructura del régimen. Sí, y con toda responsabilidad Háblame y con pruebas. De nombres de partidos y de personas. Mira, te puedo nombrar Henry Ramos, te puedo nombrar a Florido, que está ahorita que le dieron la nacionalidad, te puedo nombrar a Julio Borges, que también está en esto. ¿Quién más te puedo nombrar? Hay cualquier cantidad de personas que durante todos estos años, con sus partidos, no hicieron otra cosa que hacerle creer al mundo que en Venezuela había un déficit de democracia o una democracia imperfecta. No, la democracia es o no es. No hay democracia imperfecta, no hay debilidad, se es o no se es. Y lo peor que podemos hacer es ponerle un disfraz de democracia a un régimen de esta naturaleza. Dicen que el momento más oscuro de la noche es justo el previo al momento en el que se produce el alba. Yo creo que estamos en el momento más oscuro de Venezuela. ¿Han visto ustedes esas imágenes que son terribles y serían absolutamente inimaginables hace 20 años y se está produciendo? ¿Tú crees que estamos asistiendo a los últimos coletazos del régimen? Sí, yo estoy convencida de que estamos viviendo eso y por una sencilla razón. Venezuela se ha vuelto un problema para la región. Tenemos narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos una caterva de criminales al mando del país donde no les importa nada, ellos lo que quieren es mantenerse en el poder y eso está causando un problema terrible en la región y creo que más temprano que tarde van a tener que otros países tomar, digamos que acción en ese sentido. Una nación que desestabiliza a toda la región, a todo el norte del subcontinente americano, de Sudamérica y que puede ser precisamente la consecuencia que acabe desatando la caída del régimen. Ana Mercedes Díaz, especialista electoral y activista por la democracia, ha sido un placer, mil gracias. Gracias Rafael, muchísimas gracias a ti. Mira, muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar aquí, a Patricia por invitarme, a Ángel y de verdad lo único que deseo para ustedes es que por favor abran las mentes, por favor vuelvan a revisar lo que hemos dicho y que eso le puede pasar a cualquiera. Tengo un chance de una reflexión final. Nos tenemos que ir, lo siento Patricia, pero nos tenemos que ir, me están diciendo que tenemos que irnos al informativo. Si no me... Vamos al informativo de Intereconomía, les veo a ustedes mañana.